¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues ya tenía mucho que no me conectaba. Voy llegando en ese momento de un evento de capacitación muy importante que tuve en esos días. Y apenas llegué aquí a Lima y dije, voy a conectarme porque si no lo hago ahora, créeme que ya no lo hice. Vienen fiestas y después ya sabes, por una cosa o por la otra, pero ya no nos conectamos. Así que dije, de una vez, sí, no avisé, mil disculpas, pero bueno, yo confío en que mis amigos se van a conectar en cuanto salga la notificación. Y si no pudiste conectarte en ese momento, bueno, espero que lo hagas después, porque hoy hablaremos acerca de la suerte. Mira que es un tema controversial y bien interesante, y yo espero el día de hoy pues darte algunos tips, algunos lineamientos para entender cómo es que funciona la suerte y qué podemos hacer para que actúe a nuestro favor. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, seguramente habrás visto personas que parece que están tocadas por una varita mágica, ¿no? Que nacieron con estrella y que parece que todo les sale bien, y hay otras personas que parece que nacieron con mala estrella, que por más que hagan las cosas no les salen. Y bueno, hoy vamos a develar algunos secretos interesantes que hay con respecto a la suerte. Así que bueno, tráete una tacita de café o una taza de té o un matecito si me estás viendo desde Argentina o Uruguay, o un tereré si estás en Paraguay, o una copita de vino, ¿por qué no? Claro que sí, porque creo que este tema se va a poner bien interesante. Saludo afectuosamente a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias a mis amigos de la comunidad latina en Estados Unidos que tanto me siguen. Gracias por estar aquí. Mi querido país México, que también siempre se hace presente. Gracias a mis amigos en Centroamérica, mis amigos aquí en América del Sur, ya sabes, desde Colombia, Ecuador, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela. Bueno, aquí mismo en el Perú, muchísimas gracias. Y bueno, también algunos desvelados que se conectan desde Europa, también que nos ven desde Grecia, Italia, España, Francia, Reino Unido también, muchísimas gracias. Y bueno, pues les comentaba que este tema de la suerte es muy interesante porque estaba yo en una empresa y hablando con un grupo de personas y hablaban acerca de los resultados, ¿no? Y también de los eventos no deseados como los accidentes o situaciones que pasan dentro de la organización. Y algunas personas decían, no, es que tuvimos mala suerte, otros dijeron, no, es que tuvimos buena suerte. Y alguien preguntó, bueno, pero ¿realmente la suerte existe? Y ya sabes que en este tema pues como que se dividen las opiniones, ¿no? Y por ahí hay personas que dicen, no, la suerte no existe, todo es fruto de la causalidad, de que para que las cosas sucedan tienen que haber sido por algo. Y bueno, sí, efectivamente, ¿no? La ley de la causalidad nos dice que todo tiene su origen en algo, sí, efectivamente. Sin embargo, hay muchos factores que intervienen para que las cosas no resulten como uno desea. Y bueno, si fuera ley de la causalidad únicamente, bueno, pues entenderíamos que las cosas, una vez que las iniciemos, bueno, pues se terminarán correctamente, pero vemos, por ejemplo, que hay personas que se casan y se divorcian, vemos que hay personas que ponen negocios y fracasan, vemos que hay personas que entran a la universidad y la abandonan. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué sucede algo en el transcurso de los hechos de tal manera que cambia el desenlace de las cosas? Bueno, pues ¿a qué se debe todo esto? Bueno, ha sido producto de investigación a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Y a pesar de que alguien, por ejemplo, ponga con toda su ilusión un negocio y que ponga todos sus ahorros y que le ponga muchas ganas y que trabaje se levante súper tempranito y se acueste súper tarde, aún así fracasa y dices, bueno, ¿por qué no? Y te das cuenta que hay muchos factores que intervienen para que esto lamentablemente suceda. No es algo que a nosotros nos gustaría, pero pasa y seguramente te ha pasado a ti y de repente tú ves una persona que no le pasó y dices, bueno, ¿por qué a mí sí me pasó y a esa persona no le pasó? O sea, ¿por qué yo? ¿No? Y nos cuestionamos un montón de cosas y por eso mucha gente dice, no, es que tuve mala suerte o tuve buena suerte. La suerte existe. Interesante, ¿no? Interesante este suceso, pero es importante que nosotros entendamos que finalmente la suerte, me vas a disculpar, pero sí existe, sí existe, sí, con eso tal vez estoy derribando un mito, ¿verdad? Y pues, sí, o sea, sí, de hecho en ingeniería decimos que buena suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Es decir, tú vas caminando por la calle y te encuentras un billete de $100 y te lo encontraste tú, o sea, qué buena suerte, pasaron 15 personas por ahí antes que tú, no lo vieron, pasaste tú, de casualidad volteaste al piso y lo viste y dije,
lo encontraste, buena suerte, ¿no? Y bueno, era poco probable que te encontraras ese billete de $100 y te lo encontraste tú. Eso es buena suerte. Ahora, por el contrario, vas caminando por la calle y pisas un chicle. O sea, la probabilidad de que pisaras un chicle era muy bajita. Sin embargo, fuiste tú y lo pisaste. Eso es mala suerte. Decimos que mala suerte es el resultado negativo de un suceso poco probable. O sea, era muy poco probable que pisaras un chicle en la inmensidad del mundo. Vas tú y lo pisas. Lo pudo haber pisado otra persona, sin embargo, fuiste tú y lo pisaste. O sea, por escasos 2 o 3 centímetros no lo hubieras hecho, sin embargo, lo hiciste y lo pisaste. Mala suerte. Entonces, la suerte, sí, efectivamente. Hay ciertos eventos que van sucediéndose en este universo que son difíciles de predecir y que de alguna manera determinan el desenlace de las cosas. De hecho, se le conoce como a Edward Norton Lawrence, el padre de la teoría del caos. Esa persona que dijo efectivamente en su teoría que hay multitud de factores que intervienen en el desenlace de los sucesos, por lo cual es prácticamente imposible predecir con exactitud cómo es que se va a desempeñar un sistema o un tipo de suceso. Porque hay muchos factores que intervienen. De hecho, Edward Lawrence lo llamó la famosa teoría del caos y le llamó el efecto mariposa. Él decía que un aleteo de mariposa en Tokio podía provocar un tsunami en Hawái, ¿verdad? Eso significa que sí, algún factor, por pequeñito que sea, puede desencadenar un desenlace distinto al que nosotros esperábamos. Y así suceden cosas buenas y cosas no tanto, como por ejemplo un accidente, ¿verdad? Donde pierde la vida una persona, lamentablemente sí. Si tú analizas, todo estaba bien, pero falló algo que no tenía por qué haber fallado, sin embargo sucedió y ahí fue cuando se desencadenó, hizo todo ese efecto mariposa y provocó ese tsunami que tomó la vida de una persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en este universo de posibilidades, ¿verdad? Vivimos en un universo de infinitas posibilidades. Todo es prácticamente posible, absolutamente todo. Todo puede pasar para bien o para mal. Pueden pasar infinidad de cosas positivas e infinidad de cosas negativas o cosas no tan positivas. Así que, ¿qué piensas tú con respecto a esto? ¿Es posible que nosotros podamos vivir la vida de nuestros sueños? ¿Tú crees que es posible? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice que sí? Vaya poniendo corazoncitos o me gustas o no sé. Manifiéstate, dime. ¿Es posible que podamos vivir la vida de nuestros sueños? ¿Sí? Ok, bueno. La respuesta es que sí, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque la posibilidad es una condición intrínseca de este universo. Prácticamente todo es posible. Están las condiciones dadas para que todo aquello que tú desees realmente se convierta en una realidad. Si bien todo es perfectamente posible, no todo tiene la misma probabilidad. Así que la pregunta no es si es posible o no que alcances tus metas. O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué tan probable es que lo hagas? Mira, si seguimos haciendo lo que hasta ahora estamos haciendo, sin cambiar absolutamente nada, la probabilidad de que alcances la vida de tus sueños es chiquita, escasa, nula. Ninguna, ¿verdad? Porque si lo fuera, pues ya la tendrías, pero no va a pasar nada. Entonces significa que a menos que yo haga algo, la probabilidad seguirá siendo bajita, bajita, bajita. Pero si yo empiezo a hacer ciertas cosas distintas, entonces voy a aumentar la probabilidad de que eso suceda. Eso significa entonces que la repetición, la frecuencia con la cual yo haga ciertas cosas enfocadas a aquello que yo deseo, aumenta la probabilidad de que obtenga lo que yo quiera. Piénsalo así. Es más probable que tú puedas vender un producto si lo ofreces a 100 personas a que si lo ofreces solamente a 2 personas, ¿verdad? Mientras más insistas en aquellas cosas que generan resultados, la probabilidad de obtener lo que tú quieres aumenta considerablemente. Así que, fíjate qué interesante es esto, porque depende de nosotros, depende enteramente de nosotros. Alcanzar nuestras metas o no depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos todos los días, lo que hacemos o dejamos de hacer, aumenta la probabilidad de alcanzar nuestras metas o disminuye la probabilidad de alcanzarlas. Está en tus manos. Sí, pueden pasar multitud de factores que interrumpan el curso de las cosas para bien o para mal. Sí, eso es verdad. Pero
al final, amigo, amiga, depende de nosotros, enteramente de nosotros. Así que piénsalo bien, en este momento realmente estás haciendo todas aquellas cosas que van a aumentar la probabilidad de que tú vivas la vida de tus sueños, o por el contrario, estás trabajando arduamente en disminuir las probabilidades de que eso suceda. Buena pregunta. Así que, ¿qué te parece que el día de hoy comparto contigo algunos tips importantes para aumentar tu buena suerte y que puedas vivir la vida de tus sueños? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Listos para anotar? Bueno, antes que nada, déjame invitarte a una masterclass que vamos a tener el día de mañana, viernes 20 de diciembre. Vamos a tener una masterclass en mi comunidad ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Ya se nos olvidó el horario. Bueno, a las 6 de la tarde. Si quieres asistir con nosotros, entonces al final voy a poner en la descripción de este live el número de WhatsApp para que te comuniques y te inscribas, porque va a ser exclusivamente por Zoom. Vamos a hablar de cerrar ciclos, va a estar bien interesante, no te lo puedes perder, porque ahora que estamos cerrando el 2024, hablar de cerrar ciclos es sumamente importante, y vamos a hablar de eso y va a estar súper interesante. Si quieres participar con nosotros, bueno, al final de este live voy a poner ahí el número de WhatsApp para que te comuniques y pidas que te inscriban a nuestra masterclass el día de mañana a las 6 de la tarde. Cerrar ciclos, no te lo puedes perder. Bueno, primer tip para aumentar tu buena suerte. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok, bueno, primer tip. Deja de victimizarte. Deja de victimizarte. Eso es una tendencia natural de muchas personas. Nos victimizamos, pensamos que todo está en contra de nosotros, que somos víctimas de una conspiración gubernamental, ¿verdad? Que todo el mundo está en nuestra contra. Y pensamos, si no fuera por mi jefe, si no fuera por mi pareja, si no fuera por fulano, si no me hubiera pasado esto, pues pasó, pasó. Te tocó el jefe que te tocó, tienes el gerente que te tocó, bueno, pues te casaste con la persona que tú elegiste, para bien o para mal, pero deja de victimizarte y empieza a actuar. Realmente aquellas personas que se ponen el papel de víctima no pueden llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque finalmente una persona víctima está dentro de una jaula, se encuentra dentro de una reja, dentro de una cárcel que él mismo construye. Entonces, mientras tú te sientas a merced de otra persona, mientras tú esperes que otra persona cambie o se mueva para que tú puedas progresar, amigo, amiga, estarás perdido completamente, perdida completamente. Tú no puedes esperar a que otra persona se mueva. Me decía el otro día una persona en una empresa, Manuel, es que si tuviéramos un gerente distinto, las cosas serían diferentes. Tal vez, le digo, tal vez. La mayoría de las personas no tenemos arriba de nosotros a la gente que nosotros quisiéramos. Sí, me ha pasado en muchas empresas, ¿eh? Mira, tengo muchos años colaborando con muchas empresas y la gente siempre me dice lo mismo, si no fuera por nuestros gerentes, o sea, de verdad, todo el mundo reniega de sus gerentes, pero mira, sería ideal que agarráramos a todos nuestros gerentes, le decía yo, y los mandáramos al Tíbet 15 días con el Dalai Lama para que nos lo regresara a mejores personas. Eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sentarte a llorar? ¿Lamentarte? ¿Lamer tus heridas? ¿No? O sea, ¿vas a hacer eso? No, o te vas a cambiar de empresa. ¿Y qué crees que pase si tú te cambias de empresa? Vas a encontrar lo mismo, porque el problema no es el gerente, el problema es la percepción que tienes con respecto a ese estado de víctima que tú tienes. Entonces tienes que encontrar los caminos, las formas, tienes que tomar la decisión de escapar de esa cárcel que tú has construido para ti mismo, para ti misma, y tomar la decisión de empezar a tomar las riendas en tus manos, tomar el toro por las astas y decir, basta, se acabó. O sea, no, las cosas dependen de mí, y ponerte a trabajar y se acabó, amigo, amiga. O sea, es así de sencillo, pero a veces no es tan fácil verlo, ¿verdad? Porque obviamente una persona me decía, no, Manuel, es que yo no soy víctima, o sea, yo no me siento víctima, realmente me están estorbando. O sea, sí, es así, pero deja de sentirte así, no vas a ir a ningún lado si te sientes de esa manera. Segundo tip que quiero compartir contigo, amigo, amiga, es buscar las oportunidades. Si difícilmente un día vas a encender la televisión o vas a abrir redes sociales y vas a encontrar una noticia que diga, esta mañana señora fue atacada por el éxito en la sala de su casa.
No, no vas a encontrar eso, ¿no? O sea, generalmente el éxito hay que ir a buscarlo, hay que salir a la calle, hay que tocar puertas, hay que ensuciarse las manos, hay que hacer que las cosas sucedan. Normalmente es así, las oportunidades se buscan así. Sí, alguna vez yo escuchaba a uno de mis mentores que decía que la suerte era el punto geográfico exacto donde la oportunidad se cruza con la preparación, ¿verdad? O sea, llega la oportunidad, tú estás preparado y ahí sale un suertudo. Ok, exactamente, así es, pero la oportunidad difícilmente la vas a encontrar en la cama en tu cuarto, no, la oportunidad tienes que salir a buscarla, tienes que estar en los lugares donde las cosas sucedan, frecuentar a ese círculo de personas que manejan los negocios que tú quieres manejar, o sea, es así, tienes que ir a buscar esa oportunidad, redes de contactos, tienes que hacer networking, tienes que conocer personas, tienes que ofrecer tu producto, sí, o sea... Es así, es mucho más probable que la gente te compre, te contrate, haga negocios contigo si sales a buscar, si te conoce. Si no te conoce, créeme que no va a pasar absolutamente nada. Nadie va a tocar la puerta. Disculpe, aquí vive un coach, aquí vive un ingeniero que necesitamos. No, o sea, tienes que ir. O sea, tienes que ir a cazar la oportunidad. Tienes que pensar de manera proactiva y no reactiva. Dejar entonces la comodidad y escapar y tocar puertas. Normalmente así es, amigo, así es. Segundo tip que quiero compartir contigo y es enfócate en tus fortalezas. Sí, mira, hoy precisamente hacía un ejercicio con un grupo de personas en una empresa y hablábamos precisamente de que las personas tenemos fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Pues porque todo en este universo es dual. Y así como tienes cosas bonitas, hay cosas que no son tan bonitas, ¿verdad? Todas las tenemos. Y esa dualidad forma parte de nosotros mismos. Hay cosas que nos gustan de nosotros y hay cosas que no nos gustan. El otro día precisamente hacía un examen para poder entrar a una empresa y me hacía una prueba psicológica y me decían, díganos 5 fortalezas suyas y 5 debilidades. Y bueno, yo se las dije al toque, ¿no? Mira, fortalezas mías, bueno, que soy una persona optimista, que me gusta colaborar con las personas, me gusta ayudar a la gente, me gusta estudiar y me gusta prepararme. 5 debilidades, bueno, soy un poco desorganizado, a veces procrastino, no soy muy bueno en la planeación, no, en la administración se van los números, la verdad, y no soy muy sociable que digamos. Sí, entonces, y me dijo la psicóloga, oiga, felicidades, es la primera persona que me dijo sus 5 debilidades y fortalezas de una. Sí, o sea, no las tuve que pensar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, he trabajado mucho conmigo y ya sé de qué adolezco, ya sé cuál es mi sombra, ¿verdad? Y sí, efectivamente, ese talón de Aquiles, pues es el que tengo que cuidar muy bien porque es donde puedo yo flaquear. Pero yo no me enfoco en mis debilidades, yo me enfoco en mis capacidades. Y en las capacidades, mis fortalezas, todo eso que me hace brillar, es lo que me abre las puertas. Entonces, cuando yo me presento en una empresa para ofrecer un producto, ¿en qué crees que me apoyo? En mis fortalezas, ¿no? En mi capacidad para hablar en público, en mi capacidad de comunicación asertiva, en que soy muy persuasivo en las cosas que yo digo, en que proyecto mucha seguridad y confianza, y eso es lo que hace que las empresas me compren. No voy a llegar ahí diciendo, bueno, me van a disculpar porque no soy muy buen administrando, a veces procrastino y como soy mal organizado, a veces llego tarde. No voy a decir eso, ¿verdad? Obvio. Que nunca llego tarde. Pero no voy a decir esas cosas, ¿no? Es como el otro día también una persona me decía, Manuel, ¿cómo le haces para estar tú de siempre sonriendo y siempre de buenas? Bueno, pues porque siempre subo cosas en las redes sociales cuando estoy de buenas, nunca subo nada cuando estoy de malas. Pero claro que sí, me pongo de malas a veces. Pero esas debilidades nadie las conoce porque no las muestro. Entonces, algo que te hace aumentar tu suerte, o la probabilidad de que te compren, o la probabilidad de que te contraten, o que hagan negocios contigo, es que te apoyes en tus fortalezas. Apóyate en aquellas cosas que son naturales en ti, aquellas cosas que te hacen brillar, aquellas cosas que te hacen fuerte. Oye, ¿y mis debilidades? Si tú te apoyas en tus fortalezas, las debilidades nadie se entera. Nadie se entera. O sea, ¿a quién le va a importar, no? O sea, es así. Entonces, enfócate solo en las cosas que sabes hacer bien. Y vuélvete experto, experta en las cosas que sabes hacer bien. Y créeme, eso te va a abrir un montón de puertas. Siguiente tip que quiero compartir contigo y tiene que ver con tu mentalidad. Y desde luego la mentalidad positiva. Todas las personas tenemos ciertos sesgos de pensamiento, es decir, ciertos atajos que toma nuestro cerebro para poder de alguna manera explicar por qué el mundo es como es.
Y hay un sesgo de pensamiento que es positivo y hay un sesgo de pensamiento que es catastrofista, ¿verdad? El sesgo de pensamiento positivo es cuando tú piensas que las cosas te van a salir bien. Y el sesgo de pensamiento catastrofista es cuando tú piensas que las cosas te van a salir mal. Y yo sé que alguien me va a decir, no, Manuel, es que hay que ser realista, no hay que ser siempre positivo, enfermizo y no sé qué tal. Sí, ok, yo también te entiendo esas cosas, sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero imagínate tú, dos vendedores que salen a la calle. Uno que tiene un sesgo de pensamiento positivo, que piensa que le va a ir bien, y otro que tiene un sesgo negativo de pensamiento, que piensa que le va a ir mal. Vamos a hablar de probabilidades. ¿Cuál de los dos crees que tenga mayor probabilidad de tener éxito? ¿El que tiene un sesgo de pensamiento positivo o el que tiene un sesgo de pensamiento negativo? Eso es obvio. ¿Por qué? Porque el que tiene una mentalidad positiva, un sesgo de pensamiento positivo, pues va a estar buscando la oportunidad constantemente. Eso le va a ayudar a seguir perseverando hasta que haya alguien que le diga que sí. Pero el que tiene un sesgo de pensamiento negativo, a la primera va a tirar la toalla. O sea, ya ves, se los dije, nadie quiere comprar, ¿no? Eso no es lo mío, no va a funcionar. Así es. Ya desde antes me lo imaginaba, pues sí. O sea, entonces generalmente las personas que tienen un sesgo de pensamiento positivo, también tienen otra característica. Tienden a generar esa capacidad de adivinar el futuro, ¿no? O sea, ya ves, te dije que iba a pasar. Ya ves, eso iba a ser así. Ya ves, ya me lo imaginaba. Ya ves, yo te lo decía. No, claro, normalmente todas aquellas cosas que formulas en tu mente generan la realidad. Entonces, ¿qué es lo que quieres que suceda en tu vida? ¿Quieres aumentar la probabilidad de que algo bueno suceda? Pues entonces proyéctate de manera positiva, porque si tú lo haces de manera negativa, es muy probable, ¿sí?, que eso se convierta en una realidad en tu vida. Entonces, la mentalidad positiva potencia tus talentos. La mentalidad positiva te ayuda a superar los obstáculos. La mentalidad positiva te ayuda a seguir perseverando a pesar de las circunstancias. La mentalidad positiva te hace más resiliente. La mentalidad positiva te hace mucho más magnético con las personas. La mentalidad positiva te da mucho mayor energía. La mentalidad positiva te conviene. Manuel, pero yo no nací positivo. O sea, nadie nace positivo, amigos. O sea, y hoy lo decía también, ¿no? O sea, me preguntaban, Manuel, ¿los líderes nacen o se hacen? Me preguntaban. Bueno, primero nacen. Porque si no, pues cómo, ¿no? O sea, primero tienen que nacer. Pero una vez que nacen, se forman, se capacitan, se preparan, pulen sus talentos. ¿Por qué? Porque si tú no naciste con el don de liderazgo, o sea, si llegaste tarde a la repartición de características que usan los líderes de alto rendimiento, pues te toca crearlas, te toca formarlas, te toca desarrollarlas. Y la mentalidad positiva es algo que uno desarrolla, es algo que uno entrena. Entonces empieza a entrenar esa capacidad de ver las cosas de forma positiva. Bien importante, eso te va a convenir, ¿eh? Te va a convenir. Otro tip que quiero compartir contigo, y bueno, si te das cuenta, todos como que van así medio entrelazados, ¿no? Todos tienen que ver con todo. Pero este tip pues tiene mucho que ver también con nuestra tendencia que tenemos las personas a no movernos de donde estamos, a no cambiar, a quedarnos en esa zona de confort de la cual yo he hablado en muchas ocasiones y es un tema recurrente en las organizaciones. Manuel, ayúdanos a salir de la zona de confort. Lo que pasa es que no quieren moverse de su zona de confort. Bueno, los seres humanos tendemos a desarrollar una zona de confort en algún momento de nuestra vida. Y eso es natural, es natural, o sea, ese crecimiento constante no es posible en los seres humanos. O sea, llega un momento en que, bueno, crecemos, nos quedamos un ratito en nuestra zona de confort, disfrutamos de ese proceso, nos relajamos y después hay algo que nos dice, ve a buscar otra meta, ¿no? Y entonces crecemos otro poquito, buscamos otra zona de confort y entonces buscamos otra meta. Es un proceso que allá en la década de los 70s, bueno, hace mucho tiempo, sí fue en los 70s, en Japón se conoció como el ciclo Kanri-Kaizen. El ciclo Kanri consistía en que los japoneses primero lo que hicieron en las industrias fue controlar los procesos. Entonces fueron algunos especialistas como Edward Deming a enseñarles el famoso el ciclo Deming o ciclo Shewhart, que después ellos lo bautizaron como el ciclo Kanri o ciclo de control, que era planear, hacer, verificar y actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Y entonces los japoneses se mantenían dentro de ese ciclo. Planeaban, ejecutaban lo que planeaban, verificaban si había salido bien y si no, lo modificaban y volvían en ciclo. Eso los mantenía en un proceso de control.
Pero los japoneses se dieron cuenta y dijeron, bueno, eso está bien, pero ¿y cuándo mejoramos, verdad? O sea, porque eso nos mantiene controlado el proceso, pero necesitamos innovar, necesitamos crecer, necesitamos hacer cosas diferentes. Y entonces desarrollaron su famoso Kaizen. Y Kaizen significa mejora continua. Entonces decían, una vez que controlamos el proceso, lo mejoramos. Ya lo mejoramos, lo controlamos. Ya lo controlamos, lo mejoramos. Ya lo mejoramos, lo controlamos. Ya lo controlamos, lo mejoramos. Ya lo mejoramos, lo controlamos. ¿Hasta cuándo? Nunca. O sea, nunca se acaba. Es un ciclo constante y permanente de control, mejora. Control, mejora. Kanri Kaizen, Kanri Kaizen, Kanri Kaizen, Kanri Kaizen. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar, tener conciencia de eso. Y es muy importante porque creo que lograr un punto en el cual logremos sostener un proceso, es decir, bueno, ya cimenté esta parte, ahora la mejoro. Ya la mejoré, ahora la cimento muy bien. Ya la cimenté, ahora la mejoro. ¿Para qué? Para que sea sostenible tu crecimiento y no tengas caídas sorpresivas. Entonces, la zona de confort sí es necesaria, pero para que tu proceso se pueda mantener. Una vez que se mantenga, vuelve a desafiarlo y vuelve a explorar y vuelve a reinventarte y vuelve a hacer cosas distintas. La zona de confort que mantienen algunas personas que deciden no moverse, hay gente que tiene 30, 40 años en su zona de confort y de ahí no se mueve, pues obviamente te lleva a la degradación misma de tu propia persona, te lleva a atrofiar tus propios talentos, te lleva a no darte cuenta de tus potencialidades, te lleva a quedarte en el mismo lugar. Y si tú te quedas en el mismo lugar, poco a poco te vas a ir consumiendo porque el mundo no te va a esperar. Entonces, desafía tu zona de confort, alcanza tu máximo desempeño cada vez, encuentra mayores niveles de crecimiento, levántate la valla a cada momento, pero algo muy importante, sostén tu proceso para que no vayas a caer. Bien importante. Y bueno, para eso necesitas ser una persona súper proactiva, ¿bien? Y una persona proactiva es aquella que actúa con un propósito definido. Una persona proactiva es aquella persona que sabe lo que va a hacer y lo que va a obtener si lo hace. Una persona proactiva es aquella que piensa las cosas antes de actuar. No actúa y luego piensa, no, actuar con un propósito. Luego hablaremos de la persona proactiva porque es todo un tema y es maravilloso. Y el último tip que quiero compartir contigo, y con esto nos vamos, y no sin antes recordarte que mañana tenemos una masterclass a la cual estás completamente invitada e invitado. Te voy a dejar aquí el número de teléfono en los comentarios, en la descripción del video, para que te comuniques con nosotros y nos digas, quiero estar en la masterclass de cerrar ciclos, para que nos acompañes mañana a las 6 de la tarde. Va a estar súper interesante y es un tema, créeme, bien necesario. Voy a hablar de cómo nos afecta, cómo afecta a nuestro cerebro no cerrar un ciclo. Voy a ver desde un punto de vista de la física cuántica qué tiene que ver cerrar ciclos con eso. Va a estar buenísimo, no te lo puedes perder. Vas a entender un montón de cosas y créeme, te vas a sentir mucho más ligero y ligera después de esa masterclass que tendremos el día de mañana. 6 de la tarde, te voy a dejar aquí los datos para que te puedas comunicar con nosotros y estés con nosotros en el Zoom privadísimo que vamos a tener con nuestros amigos. ¿Quién? Ok, muy bien. Último tip. Se llama paciencia y perseverancia. Sí, sí, o sea, la suerte tiene que ver con eso. Bueno, tener suerte tiene que ver con ser paciente, con ser perseverante, con continuar haciendo las cosas que tienes que hacer hasta que logres la conquista de tus sueños. Ahora, hay una diferencia muy importante entre ser perseverante y ser terco, Sí, es una diferencia muy grande. Tenemos que ser perseverantes con nuestras metas, pero no con nuestra estrategia. Porque si nosotros seguimos perseverando con la estrategia equivocada, el resultado siempre va a ser fracaso y nos vamos a llegar a frustrar. Tenemos que llegar a un punto en que nos demos cuenta si realmente lo que estamos haciendo nos está llevando en dirección a donde queremos llegar. Y si no lo está haciendo, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la meta? No. Lo que tenemos que cambiar es la estrategia. Entonces debemos ser perseverantes en nuestra meta, pero no en la estrategia. La estrategia es flexible, la estrategia la podemos cambiar. La estrategia es necesario modificarla si es que no te está llevando a ningún lado. Entonces acuérdate, las metas se escriben en piedra, las estrategias se escriben en arena. Bien importante. Y tenemos que perseverar, sí, pero en nuestros sueños, no en la estrategia que hemos elegido para alcanzar nuestros sueños.
esa puede cambiar. Creo que son tips que a mí en lo personal me han ayudado a lo largo de mi vida y me siguen ayudando porque mi vida todavía no se acaba. Todavía creo que va a durar algunos años más y seguramente que me voy a enfrentar con muchos obstáculos de ahora en adelante, pero creo que son herramientas, consejos, elementos que te pueden ayudar. Yo espero de verdad, sinceramente, que así sea, que lo pongas en práctica y entender realmente que en un universo de infinitas posibilidades todo es perfectamente posible, todo lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos para asegurarnos de que estamos en el camino de nuestras metas es lo que nosotros hacemos. Si nos mantenemos concentrados haciendo las cosas que nos van a llevar en dirección al lugar al que queremos llegar, la probabilidad de que lleguemos va a ser muy alta y eso depende enteramente de nosotros. Te dejo el número de WhatsApp aquí en la descripción de este video. En cuanto cierre, lo pongo para que puedas mandarnos un WhatsApp y te anexemos al grupo de la Masterclass el día de mañana, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes un ratito. Espero que lo compartido nos ayude. Y nada, déjame en tus comentarios más adelantito qué te pareció, si te gustó. Si te gustó y crees que le puede servir a algún amigo, bueno, pues entonces reenvíale este live para que lo pueda ver después. Porque bueno, tú no sabes, igual le puede ayudar en su vida. Así que nada, muchísimas gracias, cuídense un montón. Un abrazo grande y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico. Chao.